El día de hoy vamos a estar hablando sobre la Escuela de Salamanca, aquel movimiento intelectual del siglo XVI que incluso en nuestros días, en pleno 2025, sigue siendo muy importante a modo de antecedente de materias clave como el derecho internacional moderno y, por supuesto, los derechos humanos, que hoy día son un eje transversal de cualquier legislación en el mundo que sea respetuosa, desde luego, del Estado de Derecho. Dicho esto, y a modo de introducción, me gustaría poner sobre la mesa tres razones que justifican el hecho de estar tratando este tema. Tres argumentos, por decirlo de alguna manera, que responden a la pregunta ¿por qué en pleno 2025 hablar de un movimiento que tuvo su origen en el siglo XVI? Y hay tres razones, pienso yo, de peso que justifican esta explicación que vamos a tener en los próximos minutos. Lo primero es pensando en todos los que hoy día son estudiantes de la licenciatura en Derecho en cualquier país o semestre, ya que la Escuela de Salamanca tuvo una característica que yo considero muy importante en el perfil de egreso de los futuros abogados, de las futuras abogadas, y es que la Escuela de Salamanca no veía al derecho como algo aislado, sino como una vía, una herramienta de respuesta a las problemáticas sociales que se estaban dando. Es muy importante, por tanto, que los futuros abogados, las futuras abogadas, se formen en una perspectiva de apertura a los problemas que se están dando en tiempo real, que no vivan al margen de las noticias y de los retos que se están viviendo a nivel político, económico y social. Un abogado desconectado de lo que sucede en las calles, pues no puede ser un buen abogado, porque finalmente lo que hace útil al derecho, lo que justifica que sea una carrera, que exista la vía de litigio, los medios alternativos de solución de controversias, es decir, la parte procesal del derecho, tiene que ver con captar qué es lo que nuestro contexto necesita, cuáles son las problemáticas que se están presentando. Y al saberlas leer, al saberlas captar, plantear en los diferentes foros, como puede ser una tesis o ya a niveles formales, la reforma de la constitución, de alguna ley o también a través de la jurisprudencia, poder dar respuesta a estos problemas. Finalmente, la Escuela de Salamanca nos da ese primer recordatorio. Un abogado tiene que estar abierto a lo concreto, a lo que está sucediendo en las calles. Pero, y esto es una segunda razón de las tres que ahorita voy a dar, por las que considero que hay que conocer a la Escuela de Salamanca, es que esta escuela, ya lo dijimos en el primer punto, nos sirve para recordar la importancia de ser abogados abiertos a lo que sucede en las calles, pero también tiene un segundo ingrediente, un segundo elemento que hoy parece olvidado, que hoy se encuentra en crisis, y es que no solamente ubicaban el problema o lo diagnosticaban, sino que cuidaban muy bien el tipo de respuesta frente a esa necesidad. Hoy día sentimos esa necesidad como abogados de responder a las problemáticas y eso es bueno, pero se nos olvida que la respuesta tiene que ser integral, ya que cuando hay una reforma no solamente estamos hablando de una cuestión de derecho, ya que habrá un impacto económico, habrá un impacto social y también en la escala de valores, porque la ética, en este contexto llamada deontología, si hablamos de las profesiones, no es algo que pueda quedar al margen. Sí es cierto que tiene su propio objeto de estudio, pero finalmente hoy se trabaja en sistema, es decir, en partes vinculadas entre sí. Pareciera que en nuestro tiempo lo importante es dar respuesta, pero sin ponernos a reflexionar sobre el tipo de respuesta, sobre la modalidad de respuesta que se está dando, ya que nos hemos dado cuenta que algunas reformas, aun con la buena intención de arreglar problemáticas, las han agravado. Y hoy tenemos a personas que le reclaman al derecho porque les dijo que sí a tantas cosas que hoy están lamentando, ¿no? Y que muchas veces no se pueden revertir.
Entonces, en este sentido, la Escuela de Salamanca no solamente es detectar problemáticas, sino saber elaborar respuestas integrales y dejar de pensar que el derecho es un ente aislado. Las leyes tienen consecuencias más allá del concepto, más allá de la redacción de los artículos y de la jurisprudencia, cuál es, por ejemplo, el costo social cuando se determina uno u otro sentido. Entonces, aquí ya tenemos dos razones de peso por las que vale la pena hablar de la metodología y de las características de la escuela de Salamanca. Y la tercera razón es que es muy importante cuando estamos hablando de una carrera tan antigua como lo es el derecho, no hay que olvidar que junto con la teología, la filosofía, fueron las primeras carreras que se ofrecieron en las grandes universidades europeas que hoy siguen siendo un foco de conocimiento, como es el caso de la Universidad de Salamanca, donde se da este tipo de escuela, este tipo de movimiento intelectual, y que hoy suma nada más y nada menos, y con mucho orgullo, con sano orgullo, 8 siglos de historia, 8 siglos de saberse reinventar, pero sin perder su esencia. A lo que voy con este tercer punto es que muchas veces una carrera como la nuestra puede perder la memoria histórica, el camino recorrido. Y cuando somos incapaces de mirar hacia atrás, cuando nos volvemos fríos frente al pasado, es como si nos bloqueáramos al presente y al futuro, porque si no sabemos de dónde venimos, pues es prácticamente imposible determinar hacia dónde vamos. Y la escuela de Salamanca es de esos antecedentes que son importantes por su actualidad, por las claves de lectura que nos dan y porque es necesario detenernos a reflexionar también sobre la historia, ya que si bien es cierto que la escuela de Salamanca no es un tema procesal, sí que es un tema conceptual que nos puede orientar y dar habilidades en un momento dado cuando toca negociar, cuando toca conciliar o cuando toca resolver. Así que por todas estas razones, que son tres, vamos a hablar hoy de lo que yo he llamado las claves de la escuela de Salamanca. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte, que ya sería el desarrollo. ¿Qué fue la escuela de Salamanca? Bueno, para evitar que alguien se nos vaya a confundir, hay que aclarar que el término escuela de Salamanca no habla acerca de un edificio o acerca de un espacio físico, aunque sí hubo un lugar o dos lugares, mejor dicho, que todavía hoy se pueden visitar, que existen, donde ésta se desarrolló. La escuela de Salamanca no es propiamente un edificio, sino más bien las personas que enseñaban en uno, y que es un conjunto de autores que fueron característicos durante el siglo XVI. Los espacios físicos donde desarrollaron su labor son dos que, insisto, todavía se conservan, pero el término Escuela de Salamanca son las ideas que desarrollaron, más no el espacio físico donde las enseñaron. Las ideas, Escuela de Salamanca. Y los espacios físicos son dos que se encuentran precisamente en la ciudad de Salamanca, en España, dentro de la zona de Castilla y León. Y esos dos espacios que sí son físicos son el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, donde entre otras cosas se custodia su biblioteca, que es uno de los epicentros de la cultura occidental y que entre otros espacios todavía conserva el aula con los muebles originales donde se impartían estas clases. Particularmente hablo del aula de Fray Luis de León, pero que también tiene que ver con otros maestros de la época como Francisco de Vitoria. Entonces, el espacio físico sería el edificio histórico de la Universidad de Salamanca que se puede visitar, es el que tiene la famosa fachada donde los visitantes tienen la tradición de ver si encuentran a la rana que está precisamente en la ornamentación de la fachada principal. Es la que se encuentra en la zona del patio de las escuelas mayores y que tiene como referencia la estatua de Fray Luis de León. Es un conjunto arquitectónico muy interesante. Y dentro de esas paredes es que se desarrollaron las ideas
económicas, políticas, jurídicas, éticas, de lo que hoy llamamos la Escuela de Salamanca. Entonces, este es el espacio físico en el que se enseñaron estas ideas que hoy nos han llegado a través de libros y algo muy valioso por medio de notas que los estudiantes del siglo XVI tomaban frente a las lecciones de este tipo de maestros que tuvieron esta sensibilidad teológica y jurídica. Otro espacio, este sí, estamos hablando de una cuestión física, es el convento de San Esteban de los Dominicos, que se encuentra muy cerca a pie, cuestión de pocos minutos, entre el edificio histórico de la Universidad de Salamanca y lo que es el convento de San Esteban, que actualmente sigue funcionando y que alberga a los frailes dominicos que han sido claves en todo este proceso, ¿no? En su mayoría han sido dominicos, no únicamente, también está Fray Luis de León, que era agustino, pero los dominicos son el conglomerado al que le debemos pues toda esta forma de entender el derecho. Convento de San Esteban, pues es el lugar donde vivían muchos de los dominicos que constituyen este movimiento intelectual y de hecho es el lugar donde están enterrados. Dentro del convento de San Esteban nos vamos a encontrar en el área del capítulo antiguo el lugar de reposo de estas grandes figuras, en particular Francisco de Vitoria, que es a quien más me voy a estar refiriendo. Entonces, ya nos queda claro que el término Escuela de Salamanca no es un espacio físico, sino el nombre que se le da al movimiento intelectual del siglo XVI. Sin embargo, ese movimiento sí frecuentaba lugares que hoy podemos visitar, y son dos que están en Salamanca: la universidad, en el casco antiguo, el edificio histórico, junto con su biblioteca y el aula original de la época, y el convento de San Esteban, que es muy famoso por su iglesia, por el pórtico, su arquitectura y porque lo que es el claustro y diversas zonas fue diseñada por arquitectos vinculados a los dominicos, ¿no? No es la primera vez que los dominicos tienen entre sus miembros arquitectos que diseñan sus edificios, y esto es muy valioso porque la arquitectura es una forma de comunicar la fe, es una forma de comunicar las ideas. Bien, habiendo aclarado esto, podemos pasar a la tercera parte. A mí me parece que hablar de la escuela de Salamanca es encontrarnos una serie de enseñanzas que yo le llamo claves y que nos pueden servir para entender el momento actual y sobre todo aprovechar las herramientas de pensamiento estructurado que la escuela de Salamanca nos ofrece, porque hoy día pareciera que las estructuras son malas, pero no es así. Tener el pensamiento estructurado es la mejor manera de responder a los retos que se están presentando en el campo del derecho, sobre todo en ese vínculo de lo que está sucediendo en la sociedad, como por ejemplo la entrada de la inteligencia artificial, cuestiones vinculadas a si las leyes pueden o no obstaculizar el desarrollo económico y social, y entonces de esa manera pues se va elaborando una respuesta y esta escuela tiene con que tiene madera suficiente para hacerlo. Yo voy a tocar ahora, en esta tercera parte, cuatro puntos clave de la escuela de Salamanca. Primero, recordar que estamos hablando del movimiento intelectual del siglo XVI que se desarrolló en el contexto de la Universidad de Salamanca y el convento de San Esteban. Cuatro puntos sobre la mesa. El primero, yo lo he llamado teología práctica; el segundo, el derecho natural; el tercero, la figura de Francisco de Vitoria, repito, no es el único autor, pero sí es de los destacados; y por último, los aportes que nos deja la Escuela de Salamanca y que nos llevarán a la conclusión. Primero, ¿qué es esto de teología práctica y por qué lo considero importante? Si bien me estoy refiriendo específicamente a los abogados, aquí también voy a incluir a todos aquellos hombres y mujeres que son estudiantes de teología, ¿sí? Cuyo objeto de estudio en el contexto católico pues es descubrir a Dios a partir del conjunto de libros de la Biblia que nos va enseñando quién es Él y cómo el mensaje bíblico también tiene una implicación social y de interacción entre personas. ¿Qué es la teología práctica que fue tan característica de la escuela de Salamanca? Pues tenemos que el pensamiento teológico de estos profesores tuvo un enfoque interdisciplinar.
y se preocupó por ser una clave de lectura de la realidad, especialmente frente a la llegada de los europeos al continente americano, porque no hay que olvidar que la escuela de Salamanca, siglo XVI, está totalmente relacionada con la llegada de los europeos a América. Pensemos, por ejemplo, en que el año en que se funda el ayuntamiento de Veracruz, en lo que hoy es México, es 1519. 1519 es siglo XVI, igual que la escuela de Salamanca. Entonces, así como nosotros ahora tenemos que responder a temas como la inteligencia artificial, que no es quitarla, sino simplemente reglamentarla para que funcione bien, para que se le saque provecho, bueno, ellos tenían otros dilemas, como el tratamiento legal a los habitantes con los que se fueron encontrando en América, ¿sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, sigue siendo válido responder a lo que el tiempo y la historia nos va presentando con sus preguntas. Bueno, ¿por qué teología práctica? Bien, esto se explica por el hecho de que a muchos les sorprende por qué en derecho tú abres cualquier libro, por ejemplo, de derecho internacional o de derechos humanos, y te vas a encontrar autores que eran religiosos, que eran sacerdotes, que estaban dedicados a la fe. Y esto a muchas personas le saca de onda. ¿Por qué? Porque existe el prejuicio en el imaginario colectivo, en el imaginario social, donde hoy en iglesia y lo único en lo que piensan es en la Inquisición o en los momentos oscuros que la propia institución ha tenido y que desde luego no vamos a negar. Pero reducir los aportes de la Iglesia Católica a sus momentos oscuros, ¿no? Que como toda institución los ha tenido y que no son un pretexto, sino más bien una motivación de mejora, pues es injusto, ¿no? O sea, la iglesia realmente, cualquiera que entre a estudiar derecho, se dará cuenta que un gran número de las figuras que tenemos en nuestros códigos civiles, que a su vez tienen origen en el código napoleónico, pero aún el propio Napoleón reconoció esta influencia canónica, pues vamos a encontrar figuras que son un aporte de la iglesia y que nos han ayudado a estructurarnos como sociedad. Entonces, ¿por qué de pronto un teólogo termina apareciendo en un libro sobre derecho internacional? La respuesta es que ese teólogo, pensemos en Francisco de Vitoria, buscaba que su reflexión teológica pudiera aportar a las leyes, pudiera aportar a resolver conflictos, cosa que realmente sí contribuyó gracias a la legislación española en América, ¿no? En lo que llamamos el periodo novohispano. Hay muchas implicaciones prácticas que se le ocurrieron a Francisco de Vitoria. Por eso, aunque de origen era teólogo, pues finalmente trasciende y hace una teología que realmente cambió las cosas y las cambió para bien. Porque luego también existe el riesgo del rollo, existe el riesgo de una teología desconectada. Y él la tuvo muy bien conectada con los acontecimientos. Entonces él va generando una mirada teológica de impacto social, de impacto económico, de impacto político. Es interesantísimo que la Escuela de Salamanca habla, por ejemplo, de libre mercado, que lo vamos a oír mucho tiempo después, prácticamente un siglo después, y ellos ya hablaban de libre mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, ¿a qué le llamo teología práctica? A esa capacidad de utilizar la mirada del teólogo, que es más reflexiva que a lo mejor la mirada de un procesalista, y valiéndose de esa habilidad de ver detenidamente las cosas, lograban hacer propuestas que otros sectores, otros entes, por la falta de tiempo, por la falta de reflexión, eran incapaces de hacer. Entonces, creo que esta es la grandeza de la Escuela de Salamanca, que desde la teología o desde la calma que da la teología, desde la capacidad de no quedarte en lo superficial, encontraron pautas que luego le sirvieron al derecho. Y me detengo en esto. El derecho no puede actuar sin reflexión, pero muchas veces, ¿en dónde encontraría el derecho la reflexión? El derecho no es un sistema espiritual, el derecho no es una religión, el derecho no tiene una liturgia, el derecho necesita de personas que contemplen la realidad y que después de haberla reconocido, propongan. Y eso fue lo que hizo Francisco de Vitoria. Unió su espiritualidad, o sea, su capacidad de sopesar y observar bien las cosas, con este talento jurídico que tenía y que podemos ver en prácticamente todas sus obras.
¿Qué podemos aprender de este primer punto de teología práctica? Que la fe no es algo abstracto, sino que bien explicada y con el lenguaje académico apropiado, aporta. Con esto no estamos diciendo que haya que mezclar al Estado con la Iglesia. De hecho, la Escuela de Salamanca fue la primera en pedir que cada uno se mantuviera en su respectivo lugar, como de hecho se ha recogido en muchas de las constituciones modernas. Pero el hecho de que el Estado sea el Estado y la Iglesia sea la Iglesia no impide que la reflexión teológica y esa serenidad, ese me detengo a observar, pueda aportarnos a los que no somos teólogos, pero sí abogados, una conciencia de, mira, esto que tú no has visto, yo sí lo alcanzo a visualizar. Y eso es el gran aporte de los teólogos de la Escuela de Salamanca, que involucraron diferentes campos: ética, moral, economía, antropología, derecho, filosofía, y gracias a esa mirada integral pudieron dar una respuesta completa. O sea, si yo quiero ayudar a una persona y solo la abordo desde la sociología, pues voy a dejar muchos cabos sueltos. Entonces ellos hicieron de la teología el punto de coordinación de las demás áreas. O sea, entre el derecho, la filosofía, la ética, la economía, hacía falta un director de orquesta. Y ellos, a través de la teología, fueron ese director sin diluir al derecho, sin diluir a la economía, sin diluir a la ética o mezclándola al grado de cometer un error, porque no se puede mezclar, no sería lógico. Entonces, esa es la razón. Con su capacidad reflexiva, con las condiciones de horario que les daba el convento de San Esteban, pudieron ver jurídicamente cosas que los juristas que no tenían ni tienen esa estructura de reflexión, ese horario de meditación, habían sido capaces de ver. Y esa es la genialidad, insisto, de la Escuela de Salamanca, que antes de ponerse a escribir una tesis, reflexionaban con este sentido espiritual en lo que les rodeaba. Bien, el segundo elemento que incorporaron, y que obviamente esto tiene su origen en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no pertenece a la Escuela de Salamanca, pero como la inmensa mayoría de los participantes eran dominicos, o sea, de la misma orden de Santo Tomás, pues siempre lo tomaban como referencia en las lecciones que daban. Y uno de los aspectos que rescatan de Santo Tomás y que se vuelve el ente a través del cual contemplan la problemática que se estaba viviendo en América, donde había violencia, donde el abrazo de las dos culturas realmente al inicio no fue un abrazo, sino más bien un desencuentro, que luego se volvió un abrazo y hoy es tarea de todos que siga siendo un abrazo, ¿sí? Había que plantear preguntas como, por ejemplo, si tenían o no categoría de ciudadanos, si tenían o no dignidad filosófica y jurídicamente constituida. Por supuesto que los dominicos dijeron, claro que tienen dignidad, claro que son personas, claro que son sujetos de derechos y obligaciones, pero para poder llegar a esa conclusión, que es la que hoy día llegaríamos cualquiera de nosotros, había que buscar un argumento, y el argumento es el derecho natural. Todos estos autores son naturalistas. Claro, hoy día se le ha culpado al derecho natural de muchas cosas de las que el derecho natural no tiene la culpa. El derecho natural es el incómodo necesario de las acepciones del derecho. ¿Por qué? Porque si tú al derecho le quitas el derecho natural, te sales de la realidad y caes en la dictadura de la mera percepción. Y percepción y realidad no es lo mismo. Hoy hay muchas personas y a las que les molesta el derecho natural, ¿no? Porque lo consideran como si fuera una imposición moral. Pero aquí no estamos hablando de ninguna imposición moral. Estamos hablando de que en la Escuela de Salamanca medían las leyes desde la realidad. Realidad y derecho natural es lo mismo, porque el derecho natural, ¿qué es? Las leyes de la naturaleza, lo que está preestablecido, lo que no podemos manipular los seres humanos, aún votando o aún reflexionando, decir, bueno, yo quisiera que no hubiera ley de gravedad. Bueno, yo lo entiendo, tú puedes querer que no haya ley de gravedad, pero ese querer o esa percepción no hará que desaparezca la ley de gravedad que nos lleva al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, el derecho natural no es algo malo, el derecho natural no es algo excluyente. El derecho natural es lo que permite que el derecho no se salga de la realidad. Y ellos lo tuvieron claro. Por lo tanto, fue la base de la reflexión y por ende el realismo
sobre el que desarrollaron sus postulados. Y entonces se dieron cuenta que la dignidad de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, era un tema de derecho natural, porque la dignidad humana nos viene dada independientemente de la religión o del perfil que tengamos. Entonces, el derecho natural incluyó. El derecho natural les hizo ver que estaban equivocados aquellos que querían llegar y arrasar con comunidades distintas. Entonces, aquí estamos viendo evangelizadores pero que al mismo tiempo eran respetuosos de todas las cosas buenas que estaban de origen. Otras hubo que cambiarlas, ¿no? Y quitarlas, ¿no? Como los sacrificios humanos, que desde luego eso había que acabar con ello. Pero el quitar esto tan terrible de los sacrificios humanos no significaba que debía eliminarse por completo esas civilizaciones tan ricas en colores, en significados, en arquitectura. Se quitó lo que había que quitar y se trató de preservar tantas cosas buenas que permitieron avanzar. Hoy toca, y esto también es una clave que nos da la Escuela de Salamanca, mantener el equilibrio entre el derecho positivo, que es el creado por nosotros los seres humanos, y el derecho natural. ¿Qué debemos ser? ¿Yus positivistas o yus naturalistas? Yo creo que ponerlo como agua y aceite está rebasado ya, es obsoleto. Yo más bien digo, la máxima, que además es tomista, el derecho positivo, pero sin rebasar o intentar em, encerrar o manipular al derecho natural, porque cuando el derecho positivo quiere ir más allá del derecho natural, se sale de la realidad. Entonces, el derecho positivo tiene un margen de libertad, un margen de maniobra, pero esos márgenes, para que no se salga de la realidad, son el derecho natural que fue característico en la reflexión de la Escuela de Salamanca y que hoy también debe ser importante en el mundo del derecho. Hay muchas problemáticas a las cuales hay que responder, pero hay que responder a ellas desde la realidad. Y responder desde la realidad implica reconocer que hay cosas que no dependen de nosotros, que son fuerzas naturales, que hay que estudiarlas desde la ciencia y considerándolas y entendiéndolas, proponer, bueno, las modificaciones legales que desde luego haya que hacer y a partir de una mirada atenta a la realidad, pero sin renunciar al pensamiento crítico. Porque cuando renunciamos al pensamiento crítico, entonces el derecho deja de ser derecho y se vuelve la legalización de un desorden o la legalización de un modelo que se sale o que se escapa de la realidad, provocando pues en las personas desánimo y crisis, ¿no? Entonces, en este sentido, el derecho natural no tiene que ser una cuestión ideológica, no tiene que ser una cuestión excluyente, sino una noción de realismo. Y luego entramos al siguiente punto. Como les digo, la Escuela de Salamanca tiene diversos autores, pero uno de los más destacados es Francisco de Vitoria, ¿no? ¿Qué podemos decir de él? Pues varias cosas importantísimas. Primero, que nació en Burgos en 1483, estamos hablando del siglo XV, y que va a ingresar en la Orden de Predicadores, lo sabemos, los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán en 1505. ¿Por qué? Porque los dominicos hasta la fecha mantienen un buen vínculo entre fe y cultura y tienen esta teología práctica que no hay que perder de vista. Entonces van a ser en Burgos, 1483, va a ingresar en la Orden de Predicadores en 1505 y va a tener diferentes experiencias académicas. En particular, va a pasar por París y eso pues obviamente le va a marcar el rumbo, la perspectiva, la metodología de sus clases y va a ser enviado en 1526 a Salamanca, ¿sí? Y aquí es donde, en el contexto del convento de San Esteban y de la Universidad de Salamanca, en el área del edificio histórico, Francisco de Vitoria va a dar sus lecciones. Y algo muy interesante es que cuando explicaba, buscaba que algún estudiante tomara nota de lo que él decía para poder compartir esos apuntes con el resto de la clase y hoy, gracias a esos apuntes, más aparte a los libros que él publicó,
podemos conocer la riqueza de su pensamiento. Y lo esencial de su pensamiento se puede abarcar en cuatro puntos. Primero, la dignidad de toda persona, independientemente del continente, cultura o religión que posea. Hoy hablamos del principio de igualdad y fue defendido como primera nota característica del pensamiento jurídico de Francisco de Vitoria. El segundo fue la reforma pedagógica de sus clases, dejando nota o evidencia del aprendizaje. Hoy cualquiera habla de síntesis, hoy cualquiera habla de resúmenes, pero fue Francisco de Vitoria uno de los que introduce esta forma de dar clase y que quede constancia del conocimiento para las futuras generaciones. Una tercera característica de su pensamiento va a ser sentar las bases del derecho internacional moderno, porque aquí estábamos hablando de dos continentes y de un sinfín de culturas interactuando entre sí. Digo un sinfín de culturas porque, por ejemplo, pensando en lo que hoy es el México independiente, en México no solo había una, sino varias culturas, ¿no? Porque si bien los aztecas, los mayas compartían lo que hoy es México, culturalmente eran diferentes entre sí en su forma de relacionarse, en su manera de manejar la filosofía que tenían, su arquitectura. Entonces, ¿por qué es padre del derecho internacional moderno? Porque está hablando de interacción entre personas de distinta procedencia. Él actualizó el famoso jus gentium o el derecho de gentes que fue característico del imperio romano. Y la cuarta aportación, al explicar todo esto, nos va a sentar las bases de lo que hoy son los derechos humanos. En realidad, por ejemplo, la ONU reconoce los aportes de Francisco de Vitoria, ¿no? Entonces, ¿en qué avanzó? En que con una mirada teológica resolvió dilemas relacionados con dos continentes que se estaban conociendo, con dos continentes que no la tenían fácil en la interacción, y al final de sus ideas van a nacer leyes concretas y específicas que van a influir en personajes como Carlos V y que ayudarán a que este proceso de las dos culturas o de los dos mundos verdaderamente se consoliden. El hecho de que hoy haya relaciones diplomáticas entre España y América Latina, pues en gran medida se debe a Francisco de Vitoria y sus postulados, ¿no? Y relaciones diplomáticas que no solamente tienen que ver con el hecho de que se pueda viajar de un lado a otro, sino que pueda existir intercambios culturales y a nivel universitario y de posgrado, ¿no? Dependiendo de cada país, de cada legislación, pero sí con vínculos. Dicho esto, y claro que hay muchos otros teólogos, ¿verdad? Que vale la pena mencionar. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto. Domingo de Soto es muy interesante porque hace un estudio, por ejemplo, sobre la propiedad privada. Yo doy una materia que se llama Derechos Reales y Sucesiones y muchos de los aspectos se relacionan con los bienes. Y alguien que desarrolló tratados sobre los bienes, sobre la propiedad, sobre la posesión fue Domingo de Soto. También Pedro de Sotomayor, Bartolomé de Medina, entre muchos otros. Y los aportes finalmente que nos da la Escuela de Salamanca, basándose en el derecho natural, son conceptos de derecho internacional, la ley de la oferta, la demanda, el mercado, los derechos humanos, las primeras leyes a favor de los indígenas y también haber contenido el pensamiento y las decisiones de Carlos V. No era que Carlos V estuviera totalmente de acuerdo con la escuela Salamanca, ¿no? En algunos casos incluso se opuso a lo que la escuela pensaba, pero podríamos decir que a pesar de eso, Carlos V valoraba, sí, a los frailes que pertenecían a la escuela de Salamanca y gracias a esa valoración, aunque debatía con ellos a nivel de ideas, los apreciaba en lo personal y gracias a eso, pues se frenaron ciertas ambiciones que si de no haber sido por la escuela de Salamanca, pues habrían provocado que muchas comunidades hubieran desaparecido, ¿no? Y por la vía de la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque él no estaba de acuerdo ideológicamente, los valoraba y esa valoración, que en algunos casos fue amistad, sirvió para encauzar sus ideas, porque no hay que olvidar
que gracias al cristianismo muchos de los gobernantes lograron controlar impulsos que desde luego hubieran agravado la situación y la precariedad en este proceso histórico que en algunos casos habla de colonias y en otros casos, como el de lo que hoy es Perú o México, pues hablaba ya de una estructura de tipo virreinal, ¿no? Entonces, en este contexto encontramos los aportes, las claves de la escuela de Salamanca. Teología práctica, porque su capacidad de reflexión la trasladaron a la redacción de leyes o a las propuestas de leyes y a resolver dudas que había sobre los pueblos originarios. Derecho natural en el sentido de que la dignidad humana nos es dada sin nosotros tener que buscarla, ¿sí? Y luego, claramente, figuras importantes del pensamiento como Francisco de Vitoria y su aporte en el derecho internacional, y finalmente todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico de América y de Europa. Algo importante es que esto del desarrollo económico, tanto en América y Europa, tiene dos características muy importantes que también son válidas hoy. Primero, estaban a favor de la ley de la oferta y la demanda, porque la Escuela de Salamanca es realista. Sabían que era importante el dinero para solventar los gastos. El tema es que estaban de acuerdo con eso, pero le ponían con letras, siempre que se respete la dignidad humana. Y ese es el modelo de economía que necesitamos hoy. Nadie sería tan ingenuo como para decir que el dinero es malo, nadie sería tan ingenuo como para decir que el dinero sobra, nadie sería tan ingenuo como negar la importancia de la ley de la oferta y la demanda en las transacciones internacionales. Nadie está en contra de eso. ¿Por qué? Porque el dinero es necesario. A veces en algunas clases de ética mal enseñadas se llega como a darle una connotación negativa, pero el problema no es el dinero. El problema es cómo se obtiene. En la obtención, ahí sí se determina legal o ilegal, moral o inmoral, ¿no? Y aquí lo que se pedía era que fuera un origen legal, que se hicieran las cosas bien y dentro del hacer las cosas bien, que el desarrollo le diera importancia a la persona. Y eso es lo que hoy necesitamos. Cuando, por ejemplo, en una empresa se mejora el horario para que los trabajadores pasen tiempo de calidad con su familia, ahí está el espíritu de la escuela de Salamanca. No es pagarle sin trabajar, no es quitar las exigencias propias del contrato laboral, pero es mantener el equilibrio entre la necesaria producción, pero también la calidad de vida de los colaboradores. ¿Sí? Entonces, cuando hay una mejora de horario en favor del trabajador, sin que esa mejora tampoco se caiga en una anarquía, ahí está el espíritu de la escuela de Salamanca. Cuando se organiza un foro, entre personas que piensan diferente, pero que tratan de llegar a un punto de acuerdo, ahí está el espíritu de la escuela de Salamanca. Cuando vemos abogados que se interesan en la política, no solamente por cuestión de currículum, sino por cuestión de hacer algo por sus ciudades, por los que vengan después, ahí está el espíritu de la escuela de Salamanca. Por lo tanto, esta escuela no es ingenua. Esta escuela no está en una galaxia lejana, no, es una escuela con los pies en la tierra y que nos deja como conclusión que se puede buscar el desarrollo, que se puede dar respuesta a las problemáticas que vemos a nivel humano, en las familias, en las empresas, pero que esa respuesta tiene una regla, la dignidad humana, que viene no del derecho positivo, sino del derecho natural. Porque, claro, el derecho positivo la admite, pero lo que nos hace dignos es algo que no nos damos a nosotros mismos, porque el derecho positivo nos lo damos a nosotros mismos. En cambio, el derecho natural, sin haber realizado algún tipo de actividad, lo traemos ya incluido como factor de dignidad. Y eso sigue siendo hoy válido. Entonces, al oír derecho natural, no hay que imaginarse un fanático insultando a los que piensan diferente de él. No, el derecho natural es precisamente, aunque pensemos diferente, eso no me lleva a mirarte por encima del hombro, eso no me lleva a cerrarme a la necesidad de respuestas, pero sí me va a exigir que esa respuesta sea integral y sí me va a exigir que esa respuesta esté dentro, no del marco del capricho, no del marco de la ideología, sino de un marco realista donde busquemos entre todos, pues construir una sociedad mejor. Y cuando digo sociedad mejor, para que no suene cliché, es una sociedad
donde recuperemos el pensamiento crítico. Porque si bien es cierto que los sentimientos son importantes, no deben volverse tampoco una dictadura, sino una parte bien integrada a lo que somos cada uno de nosotros. Pues con esto concluimos el tema claves de la Escuela de Salamanca y a modo de conclusión, dos ideas. Primero, ver desde el derecho respuestas a las problemáticas actuales, no tener miedo a las problemáticas actuales, no mirar para otro lado. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda, no por querer responder lo hagamos de manera sesgada, no por querer responder lo hagamos de manera impulsiva, sino con eficiencia, porque tampoco podemos responder en años, hay que hacerlo en tiempo y forma, pero también cuidando el fondo para que esa respuesta sea integral, libre, pero dentro de unos parámetros que nos permitan llegar a esa meta que nos hemos trazado. Pues con esto, ahora sí, cerramos claves de la Escuela de Salamanca, el movimiento intelectual del siglo XVI.